agradecer al doctor Vera por su presentación. No sé si merezco tanto honor, la verdad, pero feliz de volver aquí a Chile y también totalmente dispuesto a atender a los pacientes de la agrupación y a la gente, bueno, a toda la gente con lupus, particularmente el lupus cutáneo. Agradecer también a la agrupación por reunirnos hoy día aquí y bueno, yo les voy a presentar hoy día este tema que es bastante interesante e intenso también, que es lupus y riñón, ¿ya? Yo soy dermatólogo, bueno, en la Universidad Católica trabajamos en conjunto con el doctor Vera. Entonces, primero vamos a introducción. Yo creo que ya el doctor Jacobel hizo una mirada muy amplia y extensa también de lo que es el lupus, pero básicamente lo que nosotros entendemos por el lupus eritematoso sistémico es este desbalance que ocurre en el sistema inmunitario, ¿no es cierto? Como ya hablábamos anteriormente, un sistema inmune que normalmente a nosotros nos protege contra las infecciones, contra el desarrollo, por ejemplo, de neoplasia, y este, que es nuestro gran caballito de batalla, de alguna forma se desorienta un poco. Entonces, en vez de atacar lo que viene de afuera, atacar una neumonía, atacar un virus, etc., empieza a atacar nuestros propios tejidos, y ahí empiezan los problemas. Los ataques que puede tener el organismo son múltiples, o sea, como vemos en esta fotografía, de hecho puede atacar la piel, por ejemplo, puede atacar el sistema nervioso, puede atacar los pulmones, puede atacar el sistema gastrointestinal, el sistema esplénico, las articulaciones, los riñones, la sangre. O sea, hay una multiplicidad de tejidos, prácticamente todos, los cuales pueden ser inflamados o atacados por el sistema inmune. Y eso es un gran problema porque es una enfermedad muy heterogénea. Entonces, como ustedes sabrán y habrán conversado también con otras personas con lupus, ningún paciente que tiene lupus es igual a otro. Pese a que es la misma enfermedad, cada uno lo vive de una forma distinta según el territorio, la afectación que tiene, ya sea principalmente renal, principalmente pulmonar o neurológico, etc. Entonces eso ya es un desafío tanto para el médico al hacer el diagnóstico, como hablábamos, la población pediátrica, también en los adultos, pero también para los propios pacientes, porque a veces es difícil distinguir o saber a qué médico ir, ¿no es cierto? Si uno se siente fatigado, siente un poco cansancio, se empieza a caer el pelo, una úlcera en la boca, quizás va al médico general, ¿no es cierto? No va a ir primero al reumatólogo y decir, chuta, tengo lupus, quizás. O sea, es súper poco probable que nosotros tengamos la sospecha solamente con esos signos un poco inespecíficos. Y bueno, de todas estas manifestaciones que están aquí, las más frecuentes en globo son la manifestación a nivel cutáneo y la manifestación articular. Durante la evolución de la enfermedad podemos decir que a grandes rasgos un 80-90% de los pacientes van a tener en algún momento alguna manifestación en la piel, que la vamos a ver ahora más adelante de modo general. Y a nivel de articular también, un 60-70% pueden tener algún tipo de manifestación articular, ya sea artritis, como inflamación franca de la articulación, o simplemente dolores articulares, ¿ya? De diversas articulaciones. Pero ahora, pese a que estos son los más frecuentes, el riñón, que se observa con una frecuencia de afectación menor, es de los que nos da más problemas a los médicos también y a los pacientes. ¿Por qué? Porque suele debutar a veces de una forma un poquito silente y puede llegar a manifestaciones severas de la enfermedad, ¿ya? Y ese también es el motivo por el cual vamos a hablar del riñón hoy día. Entonces, del lupus cutáneo, que es lo que más conocemos nosotros como dermatólogos, sabemos que hay distintas formas de afectación del lupus en la piel. Desde el lupus agudo, como vemos acá a la izquierda, que es la principal característica, cuando hay brotes de la enfermedad o generalmente en el debut, ¿no es cierto?, que se ve esta mariposa lúpica con afectación de las mejillas, del dorso de la nariz. Esto es bien frecuente encontrar en un contexto de actividad de la enfermedad. Luego hay formas que se llaman subagudas, donde podemos encontrar estas lesiones que se ven como anillos, ¿sí? Esto se llama un tipo de lupus subagudo, que es el anular policíclico. También puede dar unas lesiones tipo psoriasis, que simula una patología que se llama psoriasis. Y esto frecuentemente se presenta en áreas fotoexpuestas, es decir, expuestas al sol. Como vemos, esta paciente tiene lesiones en la zona del escote, en la zona de los brazos. Eso es bien frecuente encontrar en los lupus subagudos. Y también otra forma que probablemente también es de las más frecuentes es el lupus crónico, como este de aquí, que es el lupus discoide, que es el que suele dejar cicatriz, ¿ya? También se presenta generalmente en la cara, puede afectar la concha auricular, son áreas típicas de afectación del lupus cutáneo crónico. Ahora también hay otras manifestaciones que no se llaman lupus cutáneo propiamente tal, pero que igualmente se ven en pacientes con lupus, y de hecho algunos de ellos son criterios diagnósticos, como hablábamos recientemente. Uno de ellos son las úlceras orales, que son las que se ven más a la izquierda. Son úlceras que generalmente son indoloras, pero algunas también pueden producir algo de sensibilidad o dolor.
La caída del pelo también es frecuente y en grados variables. Y hay otra manifestación que es la que vemos acá, que es el fenómeno de Raynaud. Quizás también lo han escuchado alguna vez. Que esto se produce por un espasmo de los vasitos sanguíneos de la zona más distal de las articulaciones. Y eso lo que determina es que, por ejemplo, puede ser lavando la losa o haciendo algo con agua fría, de un momento a otro los dedos se ponen blancos. Después se encuentran un poquito moreteados y vuelven lentamente a su color normal. Eso también es frecuente encontrarlo en un paciente con lupus eritematoso sistémico. Ahora, ¿por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué me está contando de la piel si vamos a hablar de riñón? Bueno, la idea es poder hacer este contraste entre piel versus riñón. La piel, la gran ventaja que tiene es que nosotros la vemos, ¿no es cierto? Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, no en el contexto de lupus, pero un paciente que viene porque se encontró un lunar nuevo, apareció un lunar en la espalda y rápidamente, ¿qué es lo que hace? Pide hora con dermatólogo, ¿no es cierto? Entonces uno sabe a qué médico ir y rápidamente puede preguntar. Entonces, me apareció este lunar, doctor, ¿me lo puede ver? Quiero saber si es cáncer o no es cáncer. Quiero saber si es un lunar bueno o un lunar malo. Entonces, eso es algo muy positivo, porque tanto el paciente como el médico podemos hacer un diagnóstico mucho más rápido, ¿ya? Sin embargo, el riñón es más silente, está oculto, ¿ya? Está en la zona abdominal, de hecho más hacia la parte de atrás, pegadito hacia la espalda, y es más difícil de encontrar las manifestaciones que da una enfermedad renal propiamente tal. Uno no se está mirando el riñón todos los días como se ve la piel, ¿no es cierto? Entonces eso hace que estas enfermedades, a veces el diagnóstico sea un poco más tardío, que cueste más llegar al propio diagnóstico. Entonces aquí con estos monitos quiero decir que la piel muchas veces grita lo que está pasando, nos avisa de que hay algo, que hay actividad de la enfermedad, que hay una nueva lesión, que hay que ir al dermatólogo, pero por otro lado el riñón es calladito. Entonces la idea de esta presentación también es que podamos conocer algunas de las manifestaciones que puede dar el lupus sistémico, particularmente a nivel de la afectación renal. Bueno, los riñones son dos órganos que se encuentran, como les dije ya, en la cavidad abdominal. Son parte del sistema excretor, o sea, una de sus principales funciones es filtrar toda la sangre, depurarla, eliminar todos los desechos, y eso lo hace a través de la creación de la orina, ¿ya? Toda la orina que es generada a nivel de ambos riñones, el izquierdo y el derecho, luego pasa a través de estas estructuras que son los uréteres a ambos lados y se almacenan en un gran reservorio que es la vejiga, ¿ya? Entonces se puede almacenar así toda la orina que se produce durante el día, y cuando ya la vejiga se empieza a distender, empieza a aumentar su contenido rápidamente, ¿qué es lo que pasa? Nos dan ganas de ir al baño, ¿cierto? Y ahí es cuando nosotros eliminamos todos los desechos. Ahora, si ven, de todas las funciones de los riñones, la eliminación de los productos de desecho, la urea, la creatinina y otros, es una sola de las funciones que cumple el riñón, ¿ya? El riñón también está encargado de otras funciones fundamentales del organismo, como son controlar la sal, el contenido de sal y agua en el cuerpo, controlar la presión arterial, algo súper importante. Yo creo que es uno de los elementos relevantes que tenemos que llevarnos como aprendizajes de esta charla. La calcificación del esqueleto, y además produce algunos elementos que promueven la formación de glóbulos rojos. Por ende, algunas enfermedades renales, sobre todo cuando hay enfermedad renal crónica, conllevan de forma concomitante anemia, ¿ya? Es decir, baja los niveles de glóbulos rojos. Ahora, ¿cómo es la afectación renal en el lupus? ¿Ya? Si nosotros tenemos un grupo de gente que tiene lupus eritematoso sistémico, no todos van a tener afectación renal, ¿no es cierto? Y de hecho, grandes rasgos, nosotros cuando vemos pacientes en el policlínico de dermatología, probablemente algunos de ustedes ya han ido con nosotros a vernos, ya aquí veo algunas caras conocidas. El lupus cutáneo, propiamente tal, cuando a un paciente se le da el diagnóstico de lupus cutáneo, es porque ya se descartó que tenga lupus eritematoso sistémico. O sea, tiene solamente lupus cutáneo, ¿vale? Ahora, por otra parte, los lupus eritematosos sistémicos, o sea, los pacientes que cumplen todos los criterios, tienen manifestaciones o afectaciones en otros órganos, igualmente pueden tener lupus cutáneo, ¿ya? Entonces, por eso es importante que los pacientes que tienen lupus solo y puramente cutáneo, igualmente se hagan los chequeos regulares, como les hacemos nosotros, exámenes de sangre, de orina, para poder ir pesquisando que esto no aparezca en algún momento un lupus sistémico, ¿ya? Ahora, los pacientes que tienen afectación renal ya son los pacientes que tienen lupus sistémico, ¿no es cierto? Que tienen una afectación a nivel de otros órganos. Y se ha visto en los grandes estudios poblacionales que cerca del 50% de los pacientes que tienen lupus sistémico tiene o tendrá afectación renal, ¿ya? O sea, es un porcentaje importante, no es
tan alto como un 80-90% de afectación cutánea, pero un 50% igual es significativo. O sea, 1 de cada 2 pacientes va a tener en algún momento afectación renal. Y en los grandes estudios también se ha visto que entre un 16 y un 32% de los casos debutan con afectación renal al momento del diagnóstico. O sea, cuando nosotros estamos juntando todos estos criterios, vemos cómo etiquetamos a ese paciente si tiene o no lupus eritematoso sistémico, entre el 16 y el 32% va a tener algún tipo de afectación a nivel de su riñón, ¿ya? Que tampoco es despreciable. Y con el paso de los años de la enfermedad existe el riesgo de presentar la afectación renal. Tampoco es que nosotros digamos, bueno, a mí me diagnosticaron lupus, tengo un lupus cutáneo articular y por ende nunca voy a desarrollar afectación renal. Esa posibilidad existe, está ahí, y por eso hay que hacer los seguimientos y los chequeos que se requieren en el tiempo. ¿Y cómo es la afectación renal en el lupus? Bueno, probablemente lo han escuchado alguna vez esta palabra, que es la nefritis, ¿ya? Todas las itis a nivel de la medicina significan inflamación, ¿no es cierto? Sinovitis, nefritis, gastroenteritis, pancreatitis, inflamación de distintos territorios, ¿ya? La nefritis lúpica lo que produce es que haya inflamación de un riñón, ¿ya? Y esta inflamación puede ser de distintos tipos. Generalmente ocurre, según lo que dijo el doctor Jacobelli también en su charla anterior, por el depósito de complejos inmunes, es decir, de un anticuerpo, un autoanticuerpo en este caso, que junto a su antígeno se depositan en distintas estructuras del riñón y eso determina inflamación. Y esta inflamación se puede ver de una multiplicidad de formas desde el punto de vista clínico que las vamos a ver ahora a continuación. Y estas nefritis lúpicas también se pueden clasificar en distintas clases, lo cual va a determinar el tratamiento y el pronóstico de cada paciente, ¿ya? Si hay algún paciente aquí que tiene algún tipo de nefropatía, ya lo sabrá por experiencia propia, que hay distintas clases, los cuales también podemos determinar según los hallazgos de su biopsia. Ahora, más allá de toda esta teoría, la idea de esta charla es que nosotros podamos acercarnos un poquito más a las manifestaciones clínicas. Y si yo tengo un lupus, ya sea un lupus cutáneo, que yo sé que solamente tengo afectación de la piel hasta el momento, o un lupus sistémico, ¿qué me tiene que hacer pensar o sospechar de que, quizás el riñón está un poco afectado, ¿no es cierto? O ya está desarrollando alguna sintomatología? El gran problema es que muchos pacientes al principio, cuando se está gatillando recién la nefritis lúpica, la inflamación en el riñón, están tranquilos, no tienen ningún síntoma. Entonces puede pasar un tiempo hasta que no encontremos algo desde el punto de vista clínico que nos diga, esto es un signo de alarma, tenemos que ir al doctor. O hay que anticipar el control, que el doctor me dijo que eran 6 meses o en tantos meses, y resulta que ya que me apareció esto, tengo que ir antes, porque hay una bandera roja ahí que está diciendo que algo está pasando. Entonces vamos a declarar todo esto, que son unos puntos principales como banderas rojas o signos de alarma de que algo puede estar pasando a nivel renal, ¿ya? Antes de entrar en detalle cada uno de estos signos clínicos, igual es importante decirles que no todo esto se da por una nefritis lúpica, ¿ya? Por ejemplo, el primero de ellos es el edema de las extremidades, ¿ya? Cuando las piernas se hinchan o hay edema de las extremidades, no es que cada vez que está pasando eso está inflamado el riñón, ¿ya? Muchas veces puede ser, sobre todo cuando ya tenemos más de 50 años, etc., hay insuficiencia venosa. Hay otras patologías concomitantes y eso simplemente por insuficiencia venosa, porque se encharca un poquito la sangre ahí a nivel distal, produce edema de las piernas. Y no necesariamente es un signo de nefritis. Pero si yo tengo un lupus sistémico y hace un buen tiempo ya me viene pasando esto de que mis piernas eran más bien delgaditas y ahora están más hinchadas, incluso pueden tener una hinchazón, que imagínense en este caso, uno aprieta con el dedo y se forma un hoyo. Eso es de lo edematoso que está la pierna. Eso es un signo de alarma, ¿ya? Otro signo de alarma, como ya habíamos hablado de las funciones del riñón, es el control de la presión arterial. Bueno, es que la presión arterial en algún momento se dispare, ¿no es cierto? Si nosotros estamos acostumbrados a tener una presión que es de 12,8, o sea que es 120/80, una presión tranquila, nunca tenemos alzas muy significativas de presión y en algún momento tenemos 180/80, eso también es un signo de alarma. Probablemente algo está pasando a nivel, puede ser renal, pero también en otro territorio, pero de todas maneras tenemos que consultar prontamente a nuestro médico tratante. Y bueno, esas son algunas cosas
generales, pero también particularmente en la orina. Como dijimos, los riñones son los encargados de producir la orina. Y aquí hay dos signos clínicos que nos importan a nosotros. Uno es que la orina empieza a tener mucha espuma, ¿ya? Como lo vemos acá a la izquierda. Esto es una orina espumosa y eso también se puede ver en la casa, no solamente en un examen de laboratorio. Y ese contenido de espuma traduce muchas veces que estamos botando proteínas por la orina, ¿ya? Al botar proteínas por la orina, eso se puede dar en una gran multiplicidad de clases de nefropatía o nefritis lúpica. Entonces es un signo de alarma importante, ¿ya? Otro signo de alarma es cuando nuestra orina, que normalmente es de este color, ¿cierto? Es una amarillenta, bueno, puede ser un amarillo un poquito más cargado, un poquito más tenue, pero no es así, ¿cierto? Nuestra orina no es roja. Cuando la orina se pone roja, o rojiza, puede ser un poquito marrón también, puede traducir que hay un contenido de sangre en la orina. Y eso también es secundario muchas veces a que hay alguna inflamación en el riñón, ¿ya? Ahora, estas manifestaciones de la orina, igual que como ya les dije con las otras cosas que hemos hablado, los pacientes lúpicos igualmente son como las personas sanas. O sea, el lupus no es que todas las patologías que a ustedes les pasen va a ser solamente por el lupus, ¿no es cierto? Entonces, mucho más frecuente que una nefritis lúpica puede ser una infección urinaria. Y una infección urinaria también puede dar un poquito de hematuria, es decir, un poquito de glóbulos rojos en la orina. Entonces, obviamente, cuando uno consulta ante esto, tiene que tener la precaución, y el médico que los ve en la urgencia o en el lugar donde los asista, también tener consideración que un paciente lúpico no todo lo que le pase va a ser lupus, ¿cierto? Ustedes tienen todo el derecho de igualmente tener una infección urinaria, o tener un cálculo renal, o tener alguna otra patología que igualmente requiere estudio, ¿ya? Entonces, ¿qué exámenes podemos hacer para diagnosticar una afectación a nivel renal? Bueno, en primera instancia, los exámenes de sangre y orina ya son una buena aproximación general como para poder decir, mira, este paciente tiene su riñón sano o tiene su riñón enfermo, ¿cierto? Y dentro de los chequeos que nosotros comúnmente hacemos de exámenes de sangre, tenemos el nitrógeno ureico, la creatinina, los electrolitos en el plasma, y además podemos determinar la presencia de anticuerpos y, como hablaba también el doctor Jacobelli, el complemento, ¿no es cierto? Cuando el complemento C3, C4 disminuyen, es decir, hay un consumo de complemento, esto traduce actividad de la enfermedad. Y esa actividad puede ser en todo el cuerpo. Puede ser que hay mayor actividad articular, que hay mayor actividad a nivel renal, hay mayor actividad a nivel cutáneo, pero si es que tenemos una gran baja de complemento y aumenta la creatinina, que la creatinina normalmente la botan los riñones, bueno, probablemente el riñón está empezando a fallar. Y ahí tenemos que hacer un estudio un poquito más acabado. En el caso de la orina, también podemos distinguir si es que hay o no efectivamente, de una forma objetiva, alguna alteración que nos producía esta espuma o esta coloración más rojiza, ya sea por la determinación de proteínas, de glóbulos rojos y de cilindros. Esto se puede hacer a través del sedimento de orina completa, probablemente se los han solicitado a más de algunos de ustedes de los aquí presentes, ¿ya? Y en aquellos casos en que lo amerite, por distintos motivos, podemos llegar a hacer la biopsia renal, que es lo que finalmente certifica el diagnóstico en muchos de los casos y donde nos permite hacer esta clasificación según subtipos de nefropatía. Ahora, ¿qué tratamientos sigue un paciente o se indican a un paciente que tiene afectación renal? Los tratamientos son múltiples, y en realidad, más que entrar en detalle, porque yo creo que no es un poco el objetivo de esta charla, es hablar que los tratamientos van a ir siempre ligados a los síntomas y los resultados de exámenes de cada paciente. Como les dije al principio de esta charla, cada paciente con lupus es un mundo distinto, cada uno tiene su particularidad. Entonces yo no les podría decir hoy día, miren, ustedes, todos los pacientes que vean alguna vez con lupus y que tengan afectación renal, tienen que tener este listado de medicamentos, porque eso no es así. Cada paciente con lupus, según su contexto, según otras enfermedades asociadas que tenga, según su edad, según si tiene, por ejemplo, aportación de anticuerpos, en este caso antifosfolípidos, va a tener un tratamiento que va a ser distinto, ¿ya? Ahora, algunos pilares fundamentales y generales, que eso sí son transversales a todos los pacientes con lupus, es en primer lugar un buen control de la presión arterial, eso es fundamental para que no se deteriore el riñón, bajar el colesterol, eso también es súper importante, y en algunos casos, cuando ya esto es más avanzado, de forma más inflamatoria, una nefritis más avanzada,
Sí vamos a requerir medicamentos orales, típicamente corticoides sistémicos, ¿ya? Prednisona, inmunosupresores y bueno, eso según el caso y según el subtipo clínico de nefritis que nosotros encontremos. Lo más importante es mantener los chequeos habituales, tanto con nuestro reumatólogo, nefrólogo, el médico internista, que es nuestro médico tratante, u otro especialista según el caso, ¿no es cierto? Según el caso de cada paciente. Ahora, como consejos generales, ¿qué les podría decir yo? Importante siempre una buena hidratación. Está recomendado que la hidratación sea al menos igual o levemente superior a lo que nosotros estamos eliminando en la orina. Entonces eso es un poquito difícil de determinar porque uno no está haciendo una recolección de orina hasta 24 horas para saber cuánto bota, pero que ojalá haya una buena hidratación y que sea constante en el tiempo. A veces nos pasa una ciudad como Santiago, uno anda corriendo de todas partes, el metro, el trabajo, la casa, los hijos, etc. Nunca se da un tiempo para poder tomar un vaso de agua o llevarse una botellita en la mochila, que es algo tan fácil, ¿no es cierto? A veces cuando nos estamos trasladando no nos cuesta nada tomar un poco de agua, hidratarnos y de esa manera también prevenir un daño renal a posteriori. La alimentación balanceada también es fundamental, ¿ya? No tener un abuso de consumo, por ejemplo, de alimentos muy grasos. Ojalá que nuestra dieta sea saludable, con un equilibrio entre los hidratos de carbono, entre frutas y verduras, granos, ¿ya? También carnes y pescados. No hay por qué limitar las carnes y pescados de forma muy importante, sino que un consumo balanceado. La vida saludable, el ejercicio también es importante. En pacientes tanto con lupus como sin lupus, el sobrepeso o la obesidad le hace muy mal al riñón. Entonces, mientras más gorditos estamos nosotros, más posibilidad hay que haya daño renal a futuro, ¿ya? No fumar, también eso lo comentó el doctor Jacobelli. Y ojo que también eso lo quise poner porque los pacientes con lupus muchas veces se les prescribe antiinflamatorios, ¿no es cierto? Pero el consumo de antiinflamatorios tiene que ser de manera responsable. Si nosotros abusamos por años de los antiinflamatorios, somos muy buenos para tomar ketoprofeno, ibuprofeno, ketorolaco, etc. Todos esos medicamentos a largo plazo pueden llegar a producir algún daño renal. Entonces siempre tiene que ser según la prescripción médica, de acuerdo a lo que el médico le ha indicado, y no abusar o sobreexigir nuestro riñón por causa de una sobredosis de antiinflamatorio, ¿ya? Entonces, como recomendación general, muy importante estar atento a lo que discutimos hoy, sobre todo estos signos de alarma, las banderas rojas que nos pueden llevar a asustarnos de que chuta, quizás algo está pasando en nuestros riñones. Mantener, ojalá, una dieta equilibrada, con hábitos saludables y control médico. Y un punto fundamental en el lupus, que esto no solamente aplica a la nefropatía lúpica, sino que a todas las manifestaciones del lupus, es que muchas veces un diagnóstico precoz se acompaña de una evolución favorable, ¿ya? ¿En qué sentido? De que vamos a iniciar un tratamiento más precoz y probablemente podemos llegar a un mejor término después de dar un tratamiento más intensivo, etcétera, según la gravedad de cada paciente. Pero los diagnósticos tardíos en general se asocian a una evolución desfavorable. Entonces, si ya nosotros tenemos los signos de alarma, sabemos que tenemos que consultar de forma precoz, probablemente podamos llegar más a una evolución favorable que desfavorable, ¿no? Y aquí les dejo alguna información, por si es que les interesaría también aprender un poquito más al respecto, tanto de la Fundación de Lupus de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Artritis y Enfermedades Musculoesqueléticas y de Piel. Y el último es un video que está disponible en YouTube, que es de, bueno, se hizo en torno al Día Mundial del Riñón, y hay 10 tips generales, súper esquemáticos y fáciles de entender, de cómo cuidar nuestro riñón. Así que en cualquiera de esas portales web pueden encontrar mayor información. Bueno, muchas gracias por su atención y ahí les dejo mi contacto por cualquier duda o pregunta que tengan.